El leonés se resigna a prescindir de la ayuda de tropas portuguesas en sus guerras contra los moros. Afonso Enríquez obtiene su autonomía militar. Desde este palacio real, el rey Alfonso VII envía al Papa de Roma una protesta contra la declaración de independencia de su primo portugués. Y en una carta dictada por la astucia, el sumo pontífice Eugenio III le da la razón jurídica, pero consagra la existencia del reino de Portugal al dispensar de vasallaje a Alfonso Enríquez. El rey portugués consuma el ardid diplomático. Pide y obtiene del Papa, mediador entre príncipes cristianos, sustituir su vasallaje al rey de León por el espiritual que ofrece al sumo pontífice. Este fresco apócrifo de los archivos secretos vaticanos, nunca se encontraron rey y papa, y esta talla, que se muestra en el monasterio de Alcobaça, certifican para siempre la independencia del nuevo reino de Portugal. Afonso Enríquez se lanza hacia el sur para ganar la carrera de su reconquista lusa frente al contrincante castellano-leonés. Santarém es plaza fuerte de los moros y puerta para entrar en Lisboa. Para su reconquista, había sido antes ganada a los moros por tropas castellanas, apenas se precisaron un centenar de soldados y un golpe de mano de gran astucia. Ataque nocturno, muerte de 3 centinelas y Santarém es tomado por el rey portugués. Se abre la puerta de la vecina Lisboa. Conquista tan notable bien vale una acción de gracias en piedra. Este monasterio cisterciense de Alcobaça fue mandado construir por Afonso Enríquez. Cierra el ciclo de fundaciones monásticas más intenso en la península ibérica. El rey entrega los planos de la gran obra a los monjes. Esa alianza con los cistercienses formó parte también de su disputa con el rey de León. Desde la casa madre de Claraval, en Francia, las fundaciones se expanden con celeridad. 12 monjes salen sucesivamente de cada monasterio, traspasan los Pirineos, siguen el Valle del Duero y establecen nuevos centros en las ricas comarcas ribereñas reconquistadas a los moros. Este es el refectorio de uno de los monasterios más insignes, el de Alcobaça, en Portugal. Qualis debeat esse abbas? A petición de los reyes, se instaló en la península ibérica, Castilla, León, Aragón y Portugal, esa primera colonización religiosa, cultural y agraria. Los reyes reclamaban esa ayuda. Nadie mejor que estos monjes darían seguridad y prosperidad a las tierras recién conquistadas. Será, por cierto, que la colonización cisterciense del Valle del Duero comenzó precisamente aquí, en este monasterio de Moreruela, cerca de la confluencia del Esla con el gran río Lusitano. Fueron probablemente monjes blancos de este cenobio quienes pidieron autorización al rey de León para llevar a cabo fundaciones en su condado portugalense. Moreruela, cerca de Zamora, es el primer enclave cisterciense en la península ibérica. Fundado probablemente en 1132, trajo prosperidad a estas tierras ganadas a los moros y expandió al oeste de la península el poder del cister. Hay en estos monasterios sabios, arquitectos, artistas y expertos agrónomos. Tienen también un modo concreto de cultivar las tierras y en este caso pues traían lo que es el cultivo de la vid, que era algo importante para el sur de Francia, la Borgoña, y lógicamente la importan aquí a la ribera del Duero. Entonces eso hace que a través de la ribera del Duero, incluso hasta Portugal, pues los monasterios cistercienses suelen ser a veces algunos hasta solo monocultivos de la vid. Prospera hoy ese cultivo vitícola de origen monacal a lo largo del Duero, desde Peñafiel hasta Peso da Regua. Son variedades afines llegadas del norte francés y que el clima de esta cuenca madura con acierto. Más al sur, en Tarouca, se mantienen aún estos muros y arcos del cenobio fundado en 1144, el primero del cister en Portugal. Agua,
cultivos, riqueza y cultura. Los monjes articularon así la formación de los reinos ibéricos. El escritor, al igual que el protagonista de su novela, conoce bien los puentes levadizos, los patios de armas, las escalas, los caminos de ronda y las almenas de este castillo de San Jorge en Lisboa. Entró en el castillo. Siempre le sorprende que sea tan pequeño como un lego o un mecano. Los muros altos reducen el ímpetu mayor de la ventolera. La dividen en múltiples y contrarias corrientes que se engolfan por arcos y pasajes. No fue allí el encuentro de los cruzados con el rey. Habrá sido allá abajo, al otro lado del estuario. Ahora sabe por qué los cruzados se negaron a auxiliar a los portugueses a cercar y tomar la ciudad. En mi novela hay una historia que tiene que ver con mis dudas sobre lo que se llama verdad histórica, que yo traslado al otro campo, diciendo que los cruzados no querían luchar porque el rey pagaba poco. Ya se sabe, mucha fe, pero si el dinero no llegaba, ellos no avanzaban. Así que me inventé la negativa de los cruzados para ayudar en la conquista de Lisboa. Las máquinas de guerra que la hicieron posible fueron construidas por carpinteros normandos, alemanes y flamencos. 15.000 musulmanes defendían Lisboa, 200 navíos cruzados, unos 12.000 hombres, y otros tantos portugueses les atacaron. Cayó la ciudad en septiembre de 1147. El rey Afonso Enríquez poseía al fin un reino y su capital. A partir del momento en que él pudo colocar aquí su pendón, al rey de León no le quedó más remedio que aceptar el hecho consumado. No se podía entrar en una guerra que podría haber tenido lugar y que probablemente hubiéramos perdido nosotros. Un siglo más tarde, los monarcas portugueses habían ultimado su reconquista del oeste peninsular. Los castellanos, auxiliados por caballeros lusos de las órdenes religiosas de Santiago y Avis, habían avanzado hasta Sevilla. Fueron también esos monjes soldados quienes conquistaron este castillo moro de Silves, puerta de la región del Algarve, meta final de la reconquista lusitana. Los reyes castellanos, el último Alfonso X, mantuvieron feudos en la orilla derecha del Guadiana, porque ese río no se convertiría en frontera definitiva hasta 1297. El rey sabio renunció al Algarve y cedió esas tierras, Serpa y Moura, en prenda del matrimonio de su hija ilegítima, doña Beatriz, con el monarca portugués Alfonso III. Se firma un acuerdo histórico. Se puede decir que el Tratado de Alcañices fue la consolidación de la frontera entre Portugal y León, una frontera que había sido objeto de frecuentes y continuas disputas, y sobre todo en el siglo XIII, una época en la que el avance hacia el sur de los cristianos se tradujo en el hecho de que los portugueses también continuaban su progreso hacia el sur y entraban en conflicto con los castellano-leoneses, sobre todo por territorios como el Algarve. Las reivindicaciones territoriales se zanjan con el Tratado de Alcañices. Se establece entre los dos reinos ibéricos occidentales la más vieja frontera de Europa. Mas solo las fronteras fluviales, como esta de los arribes del Duero, son precisas. La unidad ibérica natural siempre fue mito. Se crean espacios de influencia y control militar, no una línea definida. Esa primera referencia cartográfica, jalonada por una cadena continua de castillos y fortines a ambos lados de la raya, perdurará durante siglos, casi intocable. Esa frontera definitiva era la mejor base de entendimiento entre Castilla y Portugal. Sin embargo, las querellas dinásticas reiteradas, consecuencia de una política de matrimonios cruzados, colmaron de discordias al primer siglo de la anunciada concordia. 6 guerras, 3 terremotos y 2 epidemias de peste negra resumen los males de aquel siglo XIV ibérico. La leyenda se enriquece con estas peripecias. Pedro se fue de caza, a cazar como solía. Los perros lleva cansados, la caza no parecía. Se volvió para... He aquí la tumba del rey de Portugal, don Pedro el Cruel. Se enamoró y tuvo 4 hijos con una dama del séquito de su esposa, la infanta castellana doña Constanza. Las puertas halló cerradas, ventanas y celosías. Pregunta... Aquí yace doña Inés, Cuello de Garza, la amante de don Pedro. Empujado por un grupo de nobles anticastellanos,
el rey Alfonso IV ordenó la muerte de esta amante